Buenas. El día de hoy vamos a ver un método de ordenamiento para arreglos. En este caso, vamos a ver cómo ordenar un vector de 5 posiciones. El método que vamos a usar se llama método de burbujeo. Imaginemos un vaso de gaseosa. Las burbujas van a abrirse camino a través de la gaseosa para llegar hasta la parte de arriba de nuestro vaso. El método de burbujeo consiste básicamente en lo mismo. Como las gaseosas son menos densas que el líquido, van a ir escalando hasta llegar a la parte de arriba del vaso. El método de burbujeo consiste en identificar los datos con menor valor dentro de nuestra dimensión y colocarlos en la parte de arriba o en el principio de nuestra dimensión. De ese modo va a ir organizando primero los datos con menor valor y después los que tienen mayor valor. De esa manera podemos ir organizando nuestra dimensión. Vamos a ver un ejemplo. Imaginemos que esta es nuestra dimensión de 5 posiciones que está desordenada. Bueno, lo que va a hacer entonces el arreglo de ordenamiento va a ser lo siguiente. Va a comparar el primer valor con el que le sigue. En caso de que el primer valor sea mayor al que le sigue, los va a cambiar de lugar. Después va a cambiar de posición y va a comparar el lugar con el que le sigue. En caso de que sea mayor la posición en la que estoy que la que le sigue, va a cambiar de lugar. En caso que sean iguales o menor, no va a hacer nada. Va a cambiar de posición nuevamente y va a comparar la posición en la que estamos ubicados, el 8, con la que le sigue, el 2. En este caso el 8 es más grande que el 2, así que los cambia de lugar. Nos movemos de posición una vez más y compara nuestra posición con la siguiente. Y esto se va a repetir hasta que nuestro vector quede completamente ordenado. Es decir, se reinicia de vuelta el proceso y empieza una vez más. Esto hace que este procedimiento no sea el más eficiente, bien, ya que lleva bastante tiempo en ordenar los datos, dado que va a tener que repetir esta acción que acabamos de hacer la cantidad de veces necesaria como para que esto quede completamente ordenado. Ahora, a la hora de programar esto, no podemos simplemente cambiar un dato por otro como hicimos recién. Imaginemos esto. Tenemos un vaso de gaseosa y un vaso de jugo. Llamámosle vaso A y vaso B. El vaso A tiene gaseosa y el vaso B jugo, pero quiero cambiarlos. Quiero que el vaso A tenga jugo y el vaso B tenga gaseosa. Como vimos anteriormente, cambiarlos directamente sería imposible. Necesitamos obligatoriamente un tercer vaso. A este vaso lo vamos a llamar auxiliar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar el contenido del vaso A en el vaso auxiliar, el contenido del vaso B lo pasamos al vaso A y el contenido del vaso auxiliar lo ponemos de vuelta en el vaso B. Lo mismo vamos a hacer con los datos a la hora de ordenar un vector. Supongamos que tenemos este vector desordenado, de 5 posiciones. Lo llamamos lista y también creamos una variable que vamos a llamar aux. Bueno, entonces, vamos a pararnos en la primera posición del vector y vamos a comparar la posición actual con la que le sigue. Bien, en este caso, la posición en la que estamos ubicados es la primera, que tiene un valor de 6. La que le sigue es la posición 2, que tiene un valor de 2. Como en este caso la posición en la que estoy ubicado es mayor que la que le sigue, voy a guardar el dato en la variable auxiliar. El dato de la dimensión en la posición siguiente lo voy a poner donde estábamos ubicados recién. Y el dato de la variable auxiliar lo voy a poner de vuelta en el vector. Vamos a repetir el paso. Nos movemos un casillero para la derecha, estamos en la posición 2 del vector y comparo. Si 6 es mayor que 8, hago el cambio. En este caso no se da la condición, así que no se hace el cambio. Nos movemos un paso más a la derecha, estamos en la posición 3 de nuestro vector y comparamos. La posición en la que estamos actualmente, ¿es mayor a la que le sigue? En este caso sí, 8 es mayor que 2. Así que la variable la colocamos en nuestra, el dato lo colocamos en nuestra variable auxiliar. El dato de la dimensión en la posición 4 lo movemos a la posición 3. Y el dato de la variable auxiliar lo volvemos a poner en el vector. Nos movemos un paso más a la derecha, estamos en la posición 4 del vector. Y comparamos si esta posición es mayor a la que le sigue. En este caso sí, el dato guardado en la posición 4 es mayor al dato guardado en la posición 5. Así que el dato de la posición 4 lo guardamos en la variable auxiliar. El dato de la dimensión en la posición que nos sigue la movemos un casillero a la izquierda.
Y el dato de la variable auxiliar lo pasamos de vuelta a nuestra dimensión. Como vemos en el primer paso, esto no queda ordenado. El proceso tiene que repetirse. Vamos a repetirlo una vez más. Volvemos a la primera posición y vemos que no se da el caso. La posición 2 tiene un dato menor que el de la posición que le sigue. Así que no hacemos ningún cambio. Nos movemos a la posición 2. Estamos en la posición 2 y tenemos un 6. El dato que le sigue es un 2. Así que en este caso sí, la posición actual es mayor a la que le sigue. Así que el dato de la posición actual lo movemos a la variable auxiliar. El dato que está contiguo lo pasamos a donde teníamos el 6. Y ahora el 6 lo ponemos en el dato, en la dimensión, en la posición siguiente. Ahora tenemos nuestra dimensión en la posición 3. Vamos a comparar este dato con el que le sigue. 6 es mayor que 1, así que volvemos a realizar el mismo procedimiento. 6 lo ponemos en la variable auxiliar, a 1 lo cambiamos de lugar y al 6 lo volvemos a la dimensión. Volvemos a hacer la comparación, pero esta vez entre el 4 y el que le sigue. Estamos en la posición 4, comparamos con la posición siguiente. La posición siguiente tiene un 8, así que en este caso no hay cambio. Vamos a comparar de vuelta el primer dato de la lista con el siguiente. En este caso el primer dato de la lista y el siguiente son iguales, así que no se hace ningún cambio. Pasamos a la siguiente posición, la posición 2. Comparamos la posición 2 con la que le sigue. En este caso sí, la posición 2 tiene un dato mayor que la posición que le sigue. Así que guardamos el 2 en la variable auxiliar. Movemos el 3, el 1 del lugar. Y ponemos la variable auxiliar dentro de nuestra dimensión. Parados en la posición 3, comparamos de vuelta con la que le sigue. En este caso 2 no es mayor que 6. Así que no se hace nada. 6 no es mayor que 8, así que tampoco se hace nada. Y se vuelve a repetir todo el procedimiento desde el principio. Se compara el primer dato de la dimensión con el que le sigue. En este caso 2 es mayor que 1, así que al 2 lo ponemos dentro de nuestra variable auxiliar. Movemos el 1 del lugar y volvemos a poner el 2 en la dimensión. Comparamos ahora 2 y 2 son iguales. 2 y 6 es menor 2, así que no pasa nada. 6 y 8 es menor 6, así que tampoco pasa nada. Como vimos, tuvimos que repetir varias veces el recorrido del vector para que esto quede ordenado. Ahora vamos a ver cómo funciona esto en forma práctica. En este programa podemos ver que lo primero que hice es definir la dimensión y la llamé num. Después definí dos variables, x, que es la que usé para el para, y auxiliar, que es nuestra variable donde vamos a ir guardando los datos de forma auxiliar. Hay un primer para en el cual vamos a recorrer esta dimensión para cargar los datos numéricos. Por eso usamos un para del 1 al 5, para recorrerlo completo, con paso 1. Pedimos que ingrese un número y lo guardamos en la variable num. Terminamos ese para y después podemos ver acá que hay dos paras. El primer para que tenemos adentro cumple la función de recorrer el vector y ordenarlo en un paso. Pero como vimos, en un solo paso no alcanza. Necesitamos repetir esto varias veces. ¿Cuántas veces hay que repetir esto de recorrer el vector y ordenarlo? Bueno, básicamente la misma cantidad de posiciones que tenga el vector. Es decir que este procedimiento que hicimos de ordenar y cambiar, ordenar y cambiar, ordenar y cambiar, lo tenemos que hacer tantas veces como espacios tenga el vector. Ahora vamos a ir al para ver cómo está hecho. Este para arranca con la posición A, bien, con una variable A, pero en este caso va desde 1 hasta 4. Bien, y comparamos. Si num en la posición A, que sería la primera, es mayor a num en la posición A más 1, es decir, en la posición que le seguiría, en la variable auxiliar vamos a guardar a num en la posición A. A num en la posición A le vamos a meter el dato de num en la posición A más 1, que es el que le seguía. Y a num en la posición A más 1 le vamos a poner el valor de auxiliar. Lo mismo que acabamos de ver de forma gráfica, pero esta vez en código. Con esto hacemos un primer paso por la dimensión ordenándola. Pero vimos que recorriéndola una sola vez no es suficiente, así que por fuera colocamos otro para, que recorre 5 veces
este paso. Bien. Este para va de 1 a 4 porque, como sabemos, nuestra dimensión tiene 5 posiciones. Y lo vamos a recorrer desde la primera hasta la última, agregándole siempre a más 1. Es decir, la posición 1, bien, y lo va a comparar con la posición a más 1, que sería la posición 2. En la segunda vuelta, a vale 2, lo compara con la posición a más 1, que sería la 3, la 4, y así comparamos hasta la 5. Si ponemos a con 5, nos vamos del rango. Una vez terminamos el sí, terminamos el para, y hacemos un para mostrar cómo quedaría nuestro vector. Entonces hacemos para B con la posición 1 hasta 5 con paso 1, escribimos num en la posición B. Y acá ya mostraríamos nuestro vector ordenado. Vamos a ejecutarlo paso a paso a ver cómo quedaría nuestro procedimiento. Generamos las variables, creamos nuestro primer vector y nos pide el dato, 4. Recorre de vuelta, pide un siguiente dato, el 7. Recorre una vez más, pide un dato más, vamos a poner un 6. Un 1. Y para terminar, un 9. Entra el para y acá hace el primer orden, recorre y guarda. Recorre el vector una vez más. Acá está recorriendo por primera vez todo del vector. Está haciendo el primer paso que hicimos nosotros. Lo va a recorrer y lo va a ir guardando. Una vez que completó, vuelve a recorrer el vector desde el principio. Acá está recorriendo el vector una vez más. Está haciendo un paso al vector. Voy a aumentar la velocidad un poquito más. Y ahí va a ir recorriendo el vector todas las veces que sea necesario hasta que el dato esté ordenado. Compara, si es mayor lo reemplaza, si no es mayor lo deja donde está. Termina el procedimiento y nos muestra nuestro vector ordenado. 1, 4, 6, 7, 9. Vamos a ver cómo sería esto en diagrama. Este sería el diagrama de nuestro programa. Declaramos la dimensión, declaramos las variables auxiliares que vayamos a usar. Tenemos el primer para donde ingresa el número. Tenemos dos paras, uno dentro del otro. Bien. Dentro del para con la variable a tenemos la comparación. Si num en la posición que estoy parado es mayor a num en la posición a más 1, que sería la siguiente, a la variable auxiliar le guarda el número en la posición en la que estoy. A la variable en la posición en la que estoy le guardo el que le sigue. Y a la variable que le sigue guardo lo que tengo guardado en auxiliar. Lo mismo que vimos de forma gráfica. Esto se repite para ordenar el vector una vez y después se repite la cantidad de posiciones que tenga el vector, como vimos también de forma gráfica. Es necesario repetir este proceso varias veces para que quede bien ordenado. Para finalizar, tenemos un último para que lo único que hace es mostrarme los datos que tengo ingresados. Bueno, esa sería la manera de ordenar, según el método de burbujeo, una dimensión de 5 posiciones.